Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, el episodio número 246, en el cual vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Llevamos una semana y algunas horas o poco más de una semana sin poder estar acá en este espacio por razones diversas. Comenzamos pidiéndole una encarecida disculpa a todos nuestros oyentes. Cuestiones personales, laborales y un poquito de falta de tiempo nos llevaron a posponer el episodio hasta hoy. Estamos grabando este martes 7 de mayo, hora 3:30 de la tarde de La Habana, de Miami. Sumamos 6 horas y llegamos hasta el viejo continente, Roma, España, donde está nuestro querido Santi Boix, mi partner en estas cuestiones del programa, donde vamos a estar conversando de muchísimas cosas. Así que bienvenido. Si han llegado hasta aquí, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios al final de escuchar el episodio, sus opiniones, qué le ha parecido este episodio, si le gusta, si no le gusta, si difieren o no con nosotros, lo cual es muy importante para nuestra retroalimentación y proponer los nuevos episodios. Dicho sea de paso, en la descripción de este programa encontrarán una encuesta a la que estamos realizando. Ya la hemos realizado con nuestros Patreon, a los que les mando un saludo desde ya, y una encuesta para medir un poco la opinión, ¿no? Para saber qué piensan ustedes, qué les gusta, qué no les gusta del programa, de Planeta Roma como proyecto en general, cómo llegaron a nosotros y poco más, ¿no? Una pequeña encuesta para tener en cuenta la opinión siempre de ustedes, que es al final lo más importante, y como yo siempre he dicho desde un inicio, y como lo hemos dicho todos, Planeta Roma es un proyecto hecho por hinchas y para los hinchas galorros. Así que sin más dilación, manténganse cerca de sus dispositivos, de donde quiera que nos escuchen, mientras están trabajando, mientras están en el gimnasio, mientras están conduciendo y van a casa, al trabajo, en cualquier momento del día que nos estén escuchando. Quédense con Planeta Roma Podcast para estar informadísimos de lo que pasa con la Roma y lo que se viene en este sprint final de la temporada. Así que sin más dilación, ahora sí, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con Santi Boix. Y ya estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Roma Podcast y lo hacemos dándole la bienvenida al siempre bien querido Santi Boix. Santi, amigo mío, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Planeta Roma Podcast. Hola David, encantado. Siempre tú lo has vivido también en otras ocasiones. La semana pasada, pues al final, para sacar algo de contenido, acabé haciendo el programa yo solo. Espero que lo hayan agradecido y les haya gustado a nuestros oyentes, pero evidentemente siempre es mejor hacerlo en compañía, sobre todo de la tuya, que sigues el día a día del equipo y estás bien informado de todo, para aportar mucha más información que no solo opinión, y que nuestros oyentes tengan un programa un poquito más completo. Un programa el tuyo, Santi, de la semana pasada, que gustó muchísimo. Recibimos comentarios muy positivos, como siempre agradecidos. A veces no nos queda más que hacer estos monólogos. A mí me cuesta un poco, quizás ya un poco ya por el tiempo, lo decimos, episodio 146, parece poco, pero son unos cuantos años de trabajo y nada, agradecidísimo por este solo que te tiraste, que todos lo agradecieron mucho, agradecidos a todos los comentarios que llegaron en todas nuestras plataformas. Y nada, estamos aquí de vuelta. Antes, David, mencionabas tú, David, sí, el tema de la encuesta que pueden encontrar en el enlace del programa.
obviamente, todo lo que tú dices, huelga decirlo, ¿no? Pero salvo por aquellos mecenas que tenemos en el grupo de los Patreons, que lo pueden encontrar en Patreon/Planeta Roma y pueden ayudarnos ahí a continuar con el proyecto. Obviamente todo es relativamente altruista para nosotros y requiere de nuestro tiempo personal. Entonces decías, ¿no? Yo la semana pasada, por ejemplo, estuve en Barcelona, por eso no pudimos mostrar un contenido post Bayer Leverkusen que muy probablemente más de un oyente hubiera querido y agradecido, pero en ese sentido, y aquí la lanzo porque creo que se ha quedado votando, el caso de Juan Diego López, ¿no? Un compañero que en los últimos semanas se ha dejado caer por el programa, echándonos una mano, y él lo hizo dejándonos un comentario en la plataforma de iVoox, y obviamente estamos abiertos a todos aquellos que quieran echarnos una mano. Ya saben cómo trabajamos, ya saben cómo pensamos, y siempre y cuando sean yalorros y sigan esa línea, ¿no? De un poquito de raciocinio, de intentar trabajar esa línea de aportar la información del día a día del equipo, pues nosotros estaremos encantados de que nos hagan llegar su candidatura, ¿no? Ojalá llegan tantas que tengamos que hacer un concurso de verano, ¿por qué no? Sí, seguro. Siempre estamos abiertos a todas las colaboraciones y nada, tenemos nuestro pequeño filtro siempre, porque no somos como Hilario de Radio, que ha dicho que la Roma ya tiene agendada una visita médica para Castrovilli, que lo estimo mucho, pero me parece un periodismo de sofá, de libro, y una locura, vaya, de remate. Pero bueno, dicho esto, Santi, ¿por dónde empezamos? Porque hay mucho que hablar. Yo creo que algunas cosas han quedado atrás en el tiempo, las iremos comentando. Vamos a tratar de aunar toda esta información que tenemos, pero creo que podríamos empezar por lo inmediato, que es ese Roma-Juventus fin de semana que terminó en empate 1-1 en el Olímpico, en un partido en que la Roma lo pudo ganar, también lo pudo perder, pero yo creo que estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Y en las notas que hago, que no son como las tuyas, porque las tuyas son mucho más técnicas, de una visión más privilegiada, yo ponía algo, ¿no? Comentar que a mí me sorprendió para bien, no el buen tono físico, sino el buen desgaste que hicieron en un partido que preveía que fuera Roma más protagonista, la Juve menos proactiva, pero al final terminó siendo un partido con bastante ida y vuelta, también gracias a un buen Federico Chiesa que en las últimas horas ha estado relacionado con la Roma, y crecen los rumores. Me quedo satisfecho un poco con esto, que fue con la actitud física, sobre todo después del gaste que hemos venido haciendo en los últimos tiempos y que el equipo realmente se ve ya agotado, Santi. Es cierto que del 11 titular, si somos precisos, la mitad del mismo no está acumulando exagerados minutos en las últimas semanas. Y me explico. Uno de los que sí es Svilar, pero claro, la fatiga de un portero no tiene absolutamente nada que ver con la de un jugador de campo. Pero en la defensa teníamos a Llorente y Endika por su problema vivido en el estadio de Friuli no ha acumulado un exceso de minutos en las últimas semanas. Christensen está viendo más partidos desde el banquillo que desde el terreno de juego, pese a que ha podido jugar en la última semana. Angeliño está teniendo una rotación constante con Spinazzola. Y Baldanzi, obviamente, no está acumulando un exceso de minutos. El resto de ellos sí. Paredes, Cristante, Pellegrini, Dybala y Lukaku, que salieron en el 11 titular, sí que están sumando muchísimos minutos y es habitual y es normal que se le vea esa fatiga. Pero de uno del que hablábamos las últimas semanas aquí era de Mancini, de Gianluca Mancini, y sin embargo aquí pudo descansar y lo hizo contra la Juventus. ¿Vale? Y creo que no lo echamos en falta, porque Llorente y Endika, sobre todo este último, el franco-marfileño, considero que hizo un muy buen encuentro. Y esto es algo positivo. Además, también es positivo que Daniele De Rossi agitara un poco ese árbol táctico y nos llevara a ver un dibujo, un patrón identificable con un 4-2-3-1,
que no es la formación habitual de la Roma, no es como los jugadores ocupan los espacios partido tras partido, y en esta ocasión también tuvo un buen resultado, ¿no? Es algo que va reforzando a un técnico que aún busca su forma real de entender cómo sacarle jugo a este equipo, aunque ya lleve unos cuantos meses al frente del mismo, porque constantemente está haciendo probaturas de este estilo. Algunas les han salido muy bien y algunas les han salido muy mal. Yo coincido contigo en cuanto a que se compitió. También coincido contigo en cuanto a que creo que la Roma pudo haber ganado el encuentro. Hubo una fase que es cierto que fue de la Juventus, pero salvo ese momento concreto que creo que más bien se produce pues al final de... No sé si decirte al final del primer tiempo, inicio del segundo. La primera parte, si dividimos en 4 partes, pues la primera del segundo tiempo, hasta que la Roma ya coge el toro por los cuernos, domina el encuentro, empieza a llegar y a avasallar un poquito más con el partido, algo más roto. La Roma es donde se encuentra más a gusto. Considero que la Roma hizo más méritos para ganar, y ahora se está hablando mucho de los partidos que hemos perdido, se habla mucho de Lecce, se habla o empatado, puntos contra el Lecce, puntos contra el Salernitana, contra el Hellas Verona, pero yo también recuerdo que contra la Juventus hemos sumado un punto de 6, que contra el Napoli ha sido contra el que más hemos sacado, pero la Fiorentina, puedo equivocarme, que perdonadme si lo hago, pero en la Fiorentina solo hemos hecho 2 puntos de 6, contra el Inter hemos sumado 0, contra el Milan hemos sumado 0, contra el Bologna hemos sumado 0, y si te fijas, en todos nuestros rivales directos o rivales que están por encima de nosotros en la tabla, no hemos sumado prácticamente puntos, ¿no? Quizás nuestra situación en tabla esté más justificada por esto que por los partidos contra el Hellas Verona, Salernitana y Lecce, que sí, que son más ganables sobre el papel, pero que durante una temporada tan larga es normal que contra estos equipos en momentos puntuales también pinches. Pero si contra los rivales directos no eres capaz, no solo de sumar, sino también de quitarle, también se hace complicado. Y es cierto que competimos, pero también es cierto que no estamos rascando demasiados puntos contra ellos. Lo resumo: Lazio 4 puntos, Napoli 4 puntos, Fiorentina 2 puntos, Juve 1 punto, Milan 0, Bologna 0 e Inter 0 puntos. Con Atalanta, por supuesto, un partido por jugar, y un poco la sensación de que aquel partido que se jugó en el Olímpico, como el de hace 2 años atrás o 2 temporadas atrás, también se pudo ganar en casa, pero al final no terminó cayendo la victoria. Fíjate, David, que esto nos sitúa en un punto en el que antes de iniciar este encuentro con la Juventus, la Roma había perdido en casa, en el Olímpico, con los rivales que tenía por encima de la tabla clasificatoria. Con el único que ahora mismo ha sumado algún punto es con la Juventus en el Olímpico. En el Olímpico ha perdido contra Bologna, contra Milan y contra Inter, como hemos dicho, y es cierto que o se puede decir que el Atalanta ahora mismo estamos igualados a puntos, y el duelo que tenemos directo contra ellos es sumamente fundamental para entender en qué posición podemos terminar la temporada. Pero bueno, se compite. Yo sí que creo que se compite, y se compite mejor, con más recursos, pero los resultados no han llegado. Hablabas de un Daniele De Rossi que busca la forma mejor, hablamos de competir. Yo este punto lo tenía en el guión o en las notas para hablar del episodio, o durante el episodio, y es que hablaba Daniele De Rossi, le preguntaron en mesa de prensa en el post Roma-Juve sobre, ya es la segunda vez que le dejan caer la pregunta sobre el equipo, reestructurar el equipo. En los últimos días se viene comentando muchísimo que en las próximas horas, o que ya es inminente el anuncio del nuevo director deportivo. En los últimos días los Freaking han tenido contactos con nuevos candidatos. Está toda la información en nuestra página web, en nuestro portal web, en nuestra sede oficial, por así decirlo, en el ciberespacio planetaroma.net. Ahí podrán encontrar toda la información diaria sobre lo que va saliendo. En los últimos días se ha hablado del director deportivo del Niza, francés. También se había hablado antes de Florian Maurice, del Stade de Rennes. Han sido muchos candidatos. Se ha hablado de Modesto del Monza, de Nicolás Burdizo, que va a dejar
la Fiorentina a final de temporada, han sido muchos los candidatos, pero ya parece que estamos en un momento inminente, se hablan de fechas incluso, se ha mencionado que después del partido contra Atalanta ya podría llegar el anuncio, también con los detalles de la renovación de Daniele De Rossi, que podría ir encaminada hacia un contrato con fecha de vencimiento en 2026, con un año más de opcional hasta 2027, en fin, va por ahí. Pero mi pregunta es, en relación con lo que tú mencionas, porque se ha hablado mucho a raíz del partido contra el Leverkusen de competir, de cómo competir rival como el Leverkusen, o de esto mismo sacar rivales, puntos contra rivales directos, que al final Daniele De Rossi en esta segunda parte de la temporada lo está haciendo muy bien. Tiene una media de puntos que si hubiéramos tenido una similar en la primera parte de la temporada, probablemente tuviéramos un pronóstico de llegar a unos 70 y tantos puntos, cosa que nos hubiera asegurado probablemente estar más tranquilos a esta altura de la temporada, con probablemente ya con la seguridad de estar en Champions. Pero bueno, en mesa de prensa, para ir directamente al grano, le pregunta a Daniele en qué momentos, se encuentra, hablando, le preguntaron sobre la estructuración del equipo y cómo mirar hacia adelante con respecto al Leverkusen, y fue cuando él habla de que dice que habló los últimos días con los Friedkin, hablaron de futuro, y le comentó sobre el modelo Leverkusen en cuanto a que es un equipo que no había ganado nunca, que es un equipo vendedor, que es un equipo que tiene un proyecto deportivo muy definido, y sobre todo poniendo el foco en los jugadores que él quería para su equipo, o lo que le gustaría para su equipo, teniendo, él respetó muchísimo a los jugadores que tiene, dice que le agradece, porque, ya lo había dicho antes, que gracias a este grupo se ganó la renovación, pero evidentemente que hay un cierto tipo de jugadores que él quiere en su plantel, y evidentemente cuando llegue ese director deportivo, Santi le va a hablar de este tipo de jugadores, y podemos ver ya la próxima temporada, si la economía lo permite, una Roma más a imagen y semejanza de la idea que tiene el entrenador, en este caso Daniele De Rossi, y habló mucho de jugadores que sean capaces de ser buenos en el uno contra uno, y sobre todo un equipo más veloz. Esto influye, por ejemplo, a la hora de plantear partidos contra equipos como Boloña o contra Leverkusen, que son equipos que yo tuve un gran debate con todos nuestros Patreon en nuestro chat de Patreon. Dicho sea de paso, un saludo a todos, saben que los quiero mucho, lo que a veces se me sube un poco el hincha para la cabeza, y trato de ser un poco más consecuente de analizar. Nuestro querido Gabriel Amadeu de Panamá me dice que siempre les trato de buscar una vuelta a las situaciones, pero trato de encontrar los por qué, los por cuántos, y de dónde nace la raíz del problema, ¿no? Porque al final, me decía alguien, que lo que le propuso el Leverkusen a la Roma era tan sencillo que Daniele no lo vio. Y yo, pero tan sencillo no es cuando llevan casi 50 partidos invictos y se han enfrentado a una multitud de rivales. O sea que tan sencillo no es. Luego te estás enfrentando, quisieras paliar algunas propuestas del rival, pero tus características como equipo te cuestan. No estoy tratando de disculpar a nadie, pero las diferencias a nivel de físicas y de estado de prontitud, de ambición y de ciertas cosas que entran en juego no son las mismas. Y ya lo había dicho José Mourinho en un momento en que rompió en enero, antes de salir despedido, que dijo que prefería competir con jugadores jóvenes, acá lo recordarán, lo debatimos en este podcast, competir y entrenar con jugadores jóvenes que jugadores que ya no tuvieran nada que dar y estuvieran en el ocaso de su carrera, Santi. Bueno, eso es relativo, porque luego él prefiere jugar también con Dybala y con Lukaku, y no son jugadores jóvenes ninguno de los dos, pero los dos los elogiaba a la par que criticaba, diciendo que estaban ahí por malas temporadas o por lesiones, que si no la Roma no se lo podía permitir. Y el punto en el que difería yo, porque la Roma se pueda o no se puede permitir jugadores de ciertas características, lo que no podemos hacer es infravalorarnos a nosotros mismos, ¿no? El Leverkusen es un equipo que no había ganado nada hasta ahora. Nada. Y tiene
más años de historia que la Roma, unos cuantos más, ¿vale? Si no recuerdo mal, ahora están 122, nosotros aún nos quedan 3 añitos para hacer el centenario, con lo cual habla muy a las claras de lo que, porque todos tenemos recuerdos del Leverkusen siempre en la Bundesliga. Nadie me dirá que ha visto al Leverkusen en la SBAI Bundesliga. Todos me dirán que lo han visto en primera. Algunos más viejos del lugar se recordarán perfectamente como yo aquel año 2022 que le ganó el apodo de Neverkusen cuando llegó a la final de la Champions contra el Madrid, aquella volea en Escocia de Zinedine Zidane, ¿verdad? Aquel año también perdieron la final de la DFB Pokal, perdieron la Bundesliga teniéndola en su mano también, lo perdieron todo cuando estaban a punto de hacer un triplete como el de este año. Lo que le ha pasado al Leverkusen es algo que sucede de vez en cuando. Nosotros tenemos el ejemplo cercano, hablando metafóricamente porque hago referencia a Italia, con el Napoli del año pasado. El Napoli era su tercera liga. Tiene muchos años de historia este Napoli. Un Napoli donde ha pasado Diego Armando Maradona y no había ganado más de Scudettos, ¿eh? Hay momentos puntuales que se alinean los astros, que da la tecla al entrenador con un equipo, que el equipo se conjura de cierta manera, que le empiezan a salir las cosas bien y esa inercia positiva a veces se les queda en media temporada, como le pasó a la Udinese del año pasado en la primera vuelta. A veces situaciones extraordinarias te detienen, como le pasó a la Lazio de hace unas cuantas temporadas con el COVID, que iba absolutamente lanzada por el Scudetto, y en otras pues completas una temporada de ensueño que luego es difícil darle continuidad, como le ha pasado al Napoli, que es el caso que he querido poner de ejemplo también. En este sentido, el año pasado, cuando Xabi Alonso toma las riendas del Leverkusen estaba prácticamente en descenso, y ahora mismo lo ha hecho campeón. Y lo va a hacer campeón probablemente, como mínimo, lo de la DFB Pokal. Luego la Europa League, en todos lados lo dan de favorito, absolutamente favorito. Yo coincido en su favoritismo, lo hacía antes del partido de ida, pero como aficionado de la Roma y aficionado al fútbol he visto cosas peores. Entonces creo que hay que ir a competirlo. Ha igualado con 48 encuentros al Benfica de los años 60 como el equipo con menos derrotas, digamos, adquiridas en una línea de temporal y en una línea de partidos, que son 48 encuentros consecutivos sin perder. Ahora mismo es el equipo, insisto, empatado con el Benfica de los años 60, la historia del fútbol con más partidos sin perder. Si no pierde contra la Roma, ya será el único en solitario, lo alto de esa clasificación histórica. Pero no sabes, y esto no te garantiza que el año que viene vayan a ganar, ni siquiera que vayan a optar a la Bundesliga, no te garantiza absolutamente nada. El equipo se puede caer perfectamente, porque ya se detiene, ya hay una pausa, ya hay algo que pone un punto y continuación, ¿no? La Roma está un poco en esa... Compararnos es relativo, porque quizás incluso un poco ingenuo, David, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero nosotros decir que podemos hacer un Leverkusen, es que el Leverkusen hay uno cada muy poco tiempo en cada competición. Nosotros acabamos de vivir el Napoli, no sabemos cuándo viviremos el siguiente, porque lo normal es que, como este año ha ganado el Inter, el año que viene la liga esté entre el Milan, el Inter, la Juve, y que no veamos a una Roma, a un Atalanta, a una Lazio o un Napoli que vuelva a optar al título. Eso es lo normal, eso es lo habitual, a lo que estamos habituados. Y veremos qué es lo que le sucederá al Leverkusen. La Roma, yo considero, David, que pese a que sea con Daniele De Rossi al frente, es tan sumamente determinante el entrar en Champions, que estamos hablando de proyectos absolutamente diferentes. Yo creo que si no entramos en Champions vamos a tener que hacer un punto y final a este proyecto y iniciar otro nuevo, aunque sea, insisto, con De Rossi, que creo que se lo merece, se lo ha ganado por leyenda del club, por respetos, por como lo que fue como jugador, y por el respeto a venir a tomar las riendas del equipo y del club después de una figura como tan imponente como la de José Mourinho, en un momento complicado, tras una primera vuelta muy mala del equipo, y creo que se merece esa oportunidad y creo que se merece salir de la Roma, bien sea cual sea el resultado que vaya a obtener la próxima temporada. Pero si la Roma se clasifica a Champions, creo que el proyecto actual va a ser continuista, aun cambiando piezas, y si no lo hace, creo que habrá que hacer un borrón muy grande del equipo.
No, yo incluso te diría que yendo a Champions hay que cambiar muchas cosas. O sea, hay muchas cosas en el equipo que no están, que son de años. O sea, después del partido contra el Leverkusen, o sea, todos nos lamentábamos del error de Kadro, que es un error grosero de fundamentos básicos de un jugador que lo hemos hablado, sobre todo tú, que tiene estos desenchufes, y decidió pésimo, de la peor manera que podía decidir en un partido que hasta que ese momento yo creo que la Roma lo estaba haciendo francamente bien, asumiendo riesgos presupuestados ante un rival que juega en un momento de forma increíble. Pero lo cierto, Santi, es que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y yo lo que decía, lo que pensaba después del partido del Leverkusen y de cara al partido contra la Juve, era que todavía estamos pagando la mala gestión de años. O sea, la mala gestión deportiva de años se paga, o sea, se paga caro, se paga con este tipo de jugadores, se paga con errores en el campo, se paga después perdiendo una entrada como la de Champions o no estando en una final como la de Dublín, que sería algo histórico para el equipo, se gana o no, porque 3 finales consecutivas europeas es algo que solo logran clubes importantes, sea cual sea la categoría de esta competición, pero 3 finales de competición europea es algo que muchos equipos lo ven solamente en los libros, y yo creo que este era mi pensamiento, ¿no? Pensando en competirle bien a la Juventus, pensando en competirle bien al Inter, al Leverkusen, que se ha hecho que este equipo compite de cierta manera, pero competir siempre bien, y cuando te sube el listón contra un rival de estas características, te pasa factura, porque al final lo que pasa en la dirección deportiva al final repercute en el campo y en las decisiones que toman los entrenadores, porque si en su día Fonseca tuvo que tirar por Kadro es porque no tenía más alternativa, porque si lo tuvo que hacer José Mourinho es porque no tenía más alternativa, y si lo hace Daniele De Rossi es porque no tenía más alternativa. O sea, yo creo que ese era el punto del debate últimamente, porque yo quería comentarlo contigo, porque yo no veía una manera humana, coherente y que fuera satisfactoria de improvisar a un lateral derecho o una situación por derecha para enfrentarse a un rival que está en salud y que le sale todo. O sea, ¿cuántos goles ha metido Handrich en su carrera como futbolista? Quizás no mucho, y menos de esa factura. O sea, es increíble, más allá de que la jugada fue propicia, de que la Roma se había caído un poco, pero vamos, yo no tengo muy visto a Handrich, lo he visto lo suficiente como para quizás saber que este tipo de goles no lo hace todos los días. Bueno, yo difiero contigo en cuanto a aquello de que estamos aún con los restos del naufragio. Y es que si hago un repaso rápido de la plantilla, que tú puedas decir que fueron jugadores de Fonseca, ¿vale? Mancini, Smalling, Spinazzola, Karsdorp, como lo has citado, Cristante, obviamente Pellegrini. El Shaarawy tiene trampa, ¿no? Porque el Shaarawy se va y luego vuelve, y ninguno más. No sé, ¿qué habré dicho? 5 de 20 y tantos. Entonces yo creo que realmente entiendo lo que quieres decir, en que el equipo no se ha podido permitir tener un lateral derecho de mayor calidad. Pero también quiero recordar que Karsdorp ha tenido momentos buenos en la Roma y, sin ir más lejos, ha sido el mejor lateral de los disponibles en muchos momentos, de los dos costados, porque el nivel de Spinazzola desde que ha llegado Angelino, que lo relaciono directamente y sin dudar, no lo hemos visto en las últimas temporadas. El nivel de los últimos 2-3 meses es un Spinazzola que todos nos quedaríamos. Pero es que sabemos que en las últimas 3 temporadas no lo ha hecho, no ha estado a ese nivel. Celik, desde que ha llegado, tampoco. Y Celik ya es una contratación nueva, vamos a decirle, ¿no? Igual que la de Christensen, que es un jugador que podríamos discutir realmente si tiene el nivel para jugar en la Roma o no, y que, como Llorente, es un jugador que, en este caso Llorente, sí que podemos estar de acuerdo que nos ha salido bien, él nos ha salido mal, pero son 2 jugadores que venían de un Leeds United que bajaba de categoría. Era un equipo en descenso que se iba a la Championship. Lo que quiero decirte, David, es que creo que sí que debemos romper un poco esa
esa tónica de mirar al pasado y que el equipo debe seguir mejorando si quiere realmente darle un golpe grande en cuanto a cambiar las piezas. Coincido con Daniele De Rossi porque es una obviedad. Igual que aquí hay un dicho en España que cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene su forma de jugar y sus jugadores predilectos, ¿no? Todos quieren jugar con cracks absolutos. Ahí es más fácil jugar. Pero como esto tú dices muchas veces, esto no es el FIFA, muchas veces tienes que hacer de tripas corazón, tragar con jugadores que no son de tu agrado y a los cuales les tienes que esconder los defectos y realzar las virtudes. Y esto también es una labor del cuerpo técnico que creo que en cierta manera sí que está haciendo Daniele De Rossi. Insisto, el nivel de Spinazzola no lo hemos visto en años. El nivel de Paredes con Daniele De Rossi, en mi humilde opinión, es mejor que de lo que fue en el primer tramo de temporada con José Mourinho. Obviamente el de Pellegrini a todas luces, y creo que por ahí sí que estamos viendo mejoras individuales dentro de un sistema colectivo, y ese es un sistema colectivo que no debemos perder de vista. Karsdorp tiene desconexiones y lo que hay que hacer es intentar evitarlas, o cuando se den, estar preparados para ello. Y luego me puedes decir, oye, pues es que el gol de la Juventus, porque vi una conversación que tenías tú también por Twitter, y personificar no sé hasta qué punto es lo correcto, porque puede ser un error de marca, pero puede ser que en ese momento la Roma lanza una presión alta de una forma muy descoordinada que no debe hacer y permite saltos de líneas de la Juventus y permite un centro cómodo, que luego en ese centro cubras o no cubras la marca. Es que quizás eso es consecuencia de lo mal que has lanzado la presión, y la presión no la lanza solo un jugador, la lanzan varios. Y es un trabajo que el Bayer Leverkusen, después de 1 año y medio, tiene muy hecho, y que nosotros, después de 4 meses, pues no lo tenemos avanzado, y ni muchísimo menos a ese nivel. Ni muchísimo menos, claro que sí. Es normal, es obvio. Sí, y está muy clarísimo, o sea, los niveles de automatismo, de jugar, de todo, no son comparables. Es que la Roma juega muy diferente, lo hemos dicho, y parece una obviedad, vuelvo a ser redundante en ese término, pero la Roma juega muy diferente a como jugaba con Mourinho. Y la presión, seguimos sin ser buenos en la presión, pero hemos mejorado notablemente en la presión alta que nosotros lanzábamos. Contra el Juventus robamos en campo rival, pero no lo hacemos contra la Juve, lo hacemos contra varios equipos en las últimas semanas. Eso se ha mejorado. No es óptimo, no es a un nivel excelente, pero se ha mejorado. Pero cuando fallas, porque la Roma aún no está en ese nivel de no fallar, cuando fallas, permites que te cojan. Y cuando te cogen, me podéis entender como se dice en América o como se dice en España, porque va a ser lo mismo. Cuando te cogen, no tienes nada más que hacer. Sí, decía Daniele De Rossi en la mesa de prensa en la previa de el Roma Juve, le preguntaban, ¿existe el potencial y las bases para iniciar un proyecto siguiendo el modelo Leverkusen, teniendo en cuenta que usted asumió el cargo como Xabi Alonso el año pasado? O sea, referencia al español. Dice, el Leverkusen es un equipo que nunca había ganado y que siempre había revendido jugadores para alimentarse, pero trabajó en la dirección correcta. Cuando hablo del modelo también digo las características físicas de pierna, de técnicas e individuales que estaré solicitando en junio. Quiero decir que estar acostumbrado a jugar siempre en 1 contra 1 en fase ofensiva y ganarlo, y hacerlo en la fase defensiva y ganarlo. Es una característica que me gusta mucho en los equipos. No es casualidad que entre los jugadores de jóvenes de la primavera, uno que siempre tengo conmigo es Joao Costa, que es un jugador que le falta mucho camino por recorrer, pero cuando entra al campo regatea a todos, dispara a portería, es atrevido, tiene una pierna importante. Entonces hablo de características, no de que me gusten los jugadores del Leverkusen, que no me gustan y que no me gusten los míos. Hasta el día de hoy mis equipos me trajeron hasta aquí, mis jugadores me trajeron hasta aquí, hicieron cosas sensacionales que no olvido. Le pediré un esfuerzo increíble en los últimos 5 partidos. Luego, a mí o cualquiera que planifique la próxima temporada, le diré que necesitaré ciertas cualidades para la campaña de fichajes. Es lo que dijo Daniele De Rossi Sánchez. Ahí, esto extrapolado a la situación de Xabi Alonso,
Los fichajes de esta temporada, además de Matej Kovar, que es el portero que se pudo ver en el partido de ida, como mencioné en el programa de previa, es el guardameta habitualmente suplente, que procede del Manchester United, y tiene 23 años, pero bueno, es el guardameta. Es que más allá de eso, tiene la cesión de Josip Stanisic del Bayern München, de 24 años, joven, un poco más, 28 años Alejandro Grimaldo, ya lo dije, para mí una de las piezas clave de este Leverkusen. También llega la parte ofensiva, Nathan Tella, el nigeriano, y inglés también, doble nacionalidad, 24 años y 23 años, Víctor Boniface, otro nigeriano proveniente de la Royal Union Saint-Gilloise belga. Estos son jóvenes, pero es que para mí hay dos piezas muy muy importantes de este equipo que también llegan este año y no son jóvenes, como el caso de Granit Xhaka, 31 años, procedente del Arsenal, y el de Jonas Hoffmann, que a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho, procedente del Borussia Mönchengladbach, de 31 años, y que son dos jugadores en el centro del campo que a priori tú podrías entender que tienen que correr, y no lo hacen. Lo único que saben es entender el juego y entenderlo posicionalmente. Que luego tienes un despliegue por bandas, correcto, ha equilibrado con Grimaldo lo que ya tenía en casa, porque cuando llega Xabi Alonso ya formaba parte del equipo el neerlandés Jeremy Frimpong. Esas piernas las tenía y nosotros no tenemos algo equiparable a ello. Pero en el centro del campo, jugadores que sí que lo entiendan, que sí que sepan leer el juego, como Pellegrini, como Dybala, sí que los tenemos. A partir de aquí, Abraham no lo quiero comparar puramente con Víctor Boniface, pero a nivel de demarcación y a nivel de edad podrían ser más similares en ese sentido. Incluso Abraham tiene una experiencia que Boniface no tiene, tampoco tiene el físico, todo hay que decirlo. Boniface es una mole, es un jugador que en el inicio de temporada era desorbitante el nivel y el rendimiento que ofrecía, pero es que yo vuelvo a insistir. Este año nos compararemos con el Leverkusen y el año que viene nos compararemos con el otro equipo que sea una sorpresa. En Alemania se habla del Leverkusen, sobre todo fuera de ella, porque lo merece, pero es que si no hubiera salido este Leverkusen estaríamos hablando que el Stuttgart estaría luchando en la Bundesliga. Un Stuttgart que estaba para bajar las últimas temporadas. Pero son casos muy puntuales. ¿A cuál nos referiremos el año que viene? Pues no lo sé, David, pues ya no te digo. Creo que nos tenemos que mirar un poco más a nuestro ombligo y en ese sentido, obviamente, De Rossi pedirá a los jugadores que a él más se le amolden a su idea de juego y que estoy seguro que cambiarán, serán muy diferentes a los que hay a día de hoy en este equipo y que nos llevará a ver un módulo probablemente diferente porque está siendo muy inconformista en general De Rossi. Sí, yo creo que vamos por ahí, ¿no? Sobre la idea de juego, no sobre el modelo, sino sobre el modelo en cuanto a gestión deportiva. Yo creo que es más la idea, teniendo en cuenta que Thiago Pinto salió criticado y tal, pero hay que tener en cuenta también que la situación de la Roma, económicamente hablando, no es comparable tampoco con la del Leverkusen. La sanción del FIFA Fair Play sigue hasta 2027, veremos cómo termina el curso, sobre todo el ejercicio económico. Recordemos que se habla mucho sin certeza, porque desde que la Roma salió de la bolsa, estas cuestiones económicas no se publicitan, o sea, no son públicas, no se comentan, y es lo que las informaciones que se filtran y tal, pero hay que cumplir con unas plusvalías al final de la temporada, que no sabemos cuál va a ser el monto. La temporada pasada fueron casi unos 30 millones lo que tuvo que recrear Pinto, y que al final casi no se cumplieron. La Roma pagó una pequeña multa. También veremos cómo queda esa situación con la UEFA, que al parecer no va a tomar partido porque al final hubo cambios en cuanto a las políticas y las medidas que tenía implantada la Roma, y porque hay una mejoría. También pudo llegar Baldanzi, por ejemplo, en enero, y se pudo hacer un gasto en un fichaje. Evidentemente esto habla de una mejoría en cuanto a la situación económica, de la cual no estamos todos claros por lo que antes ya comentaba, pero sin duda habrá que fichar, sobre todo en sintonía, director deportivo, entrenador, que fue algo que se le achacó bastante a Thiago Pinto y José Mourinho, porque uno iba defendiendo los intereses del club, otro sus intereses, sobre todo para el campo, y pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que iba más orientado por ahí el discurso, pero al final
como todo, ¿no? Como le decía los otros días a Luis Enrique, ¿qué pasa si sales eliminado? Él decía que sale sol todos los días. O sea, no fue, creo que no se enfocó bien en este caso la pregunta, y como claro, se utilizó el modelo Leverkusen como ejemplo en cuanto a la pregunta. Y David, en ese sentido, es lo que es importante es mantener un proyecto. Aunque el proyecto no acabe de funcionar y tenga que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante, lo importante es tener claro a qué queremos jugar. Insisto en que Daniele De Rossi, el otro día, contra la Juventus, que hemos perdido un poquito el foco también de ese partido, como antes decía, juega con un 4-2-3-1, con un Cristante prácticamente en línea con Paredes. En salida de balón es Paredes quien va entre los centrales y los laterales van muy altos, cuando habitualmente lo que estamos acostumbrados a ver en el equipo es una línea de 3, siendo Angelino el que hace de tercer central y no ocupando el carril. Pellegrini ocupa mucho más el carril izquierdo. Baldanzi y Dybala se hacían una permuta constante de posiciones en ataque-defensa, porque se pretendía que Dybala arrancara en ataque desde la izquierda, pero en defensa que estuviera siempre cortando la línea de pase directa con Locatelli, algo que pudo funcionar durante la primera media hora, pero ahora que la Juventus empezó a atacarnos de forma más insistente y a saltarnos la presión, se tuvo que quedar fijo porque no les daba tiempo a hacer esa permuta, ese intercambio de posición a Dybala y a Baldanzi. Vimos que se estaba buscando, o podemos ver como en muchos partidos Daniele De Rossi sí que va moldeando el equipo en función del rival, que es algo positivo, pero el equipo no tiene una base sólida y trabajada con este técnico para que esto nos funcione siempre, y por eso a veces pues pinchamos, como contra la primera parte del Torino, la primera parte contra la Fiorentina, y en el cómputo global del partido en el Artemio Franchi acabamos empatando en lugar de ganar, y como nos ha pasado en otras ocasiones, en algunas nos ha funcionado y en otras no, pues es normal, pues insisto, y esto lo único que refleja es que no tenemos una base, ¿no? Sólida, pero esa base te la da el proyecto y hacia dónde quieres ir o hacia dónde puedes ir. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner el ejemplo de un jugador porque tampoco me quiero alargar en exceso, pero bajo mi punto de vista, un jugador que nos hubiera encajado muy muy bien desde el estilo de juego de José Mourinho era Sofiane Amrabat, el exjugador de la Fiorentina, cedido en el Manchester United. En el United en Inglaterra no está teniendo éxito, es otro tipo de fútbol, obvio, pero creo que a nosotros nos hubiera encajado muy 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 bien en la forma de jugar con José Mourinho. Y sin embargo ahora con Daniele De Rossi es un jugador que estaría totalmente desubicado, porque mientras que es un jugador que juega y distribuye muy bien en espacios reducidos con un bloque bajo después de un reinicio, una recuperación, mientras esto sucede, la realidad es que con mucho más terreno Amrabat, el hoy jugador del United, no es un jugador virtuoso como está evidenciando en el equipo inglés, y como creo que también le sucedería en la Roma de Daniele De Rossi, ¿no? Por eso es muy muy importante, David, encontrar jugadores que te sean útiles dentro de un propio proyecto, porque económicamente nunca te vas a poder permitir, porque tú lo dices muchas veces y antes lo he comentado y vuelvo a hacer referencia a ello porque me parece real, esto no es un videojuego. Y como no es un videojuego, no podemos estar cambiando jugadores temporada tras temporada. No se puede, no te lo puedes permitir. Si nosotros tuviéramos la inmensa suerte de clasificarnos a Liga de Campeones, Federico Chiesa, del que antes me hablabas, sería un grandísimo fichaje. A mí no me cabe ninguna duda, porque a nivel individual, a nivel técnico, a nivel futbolístico es un grandísimo jugador. Otra cosa es la personalidad, que es un tío que me chirría mucho. La verdad, mucho cuento, sí, mucha historia, sí. Mucha historia, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero ahora mismo pones a Lukaku, a Dybala y por la izquierda, con pie cambiado que se dice, a un Federico Chiesa, como el que pudimos ver en el Olímpico hace un par de días, hace un par de noches, y hostia, vamos a comernos el mundo, que aquí hemos llegado, aquí y somos la Roma, que es lo que antes te decía, ¿no? Joder, somos la Roma y nos lo tenemos que creer también esto. Hay que darle un valor, y el valor se le tiene que dar primero en casa, si no fuera no se lo van a creer. Ahora vamos a ir con cara de cordero degollado ya a Leverkusen. Tienen que saber que somos un equipo que, y lo sabían antes de jugar en la ida, ahora no se les puede olvidar, y eso también nos corresponde a nosotros. 5 semifinales europeas en las últimas 7 temporadas, que vayan a buscar a otro equipo que lo haya conseguido. Entonces, joder, hay que ir allí siendo la Roma.
La Roma, yo compartí el artículo en nuestra web hace algunos días, desde el 2017 no perdía en el Olímpico un partido de eliminatoria directa en alguna competición europea y fue aquel partido intrascendente en ese sentido porque fue tras la goleada al Villarreal a visita y luego perdimos en casa aquel partido que era prácticamente nada, con un gol de Rafael Santos Borré en un partido que estaba a punto tenía toda la pinta de un 0-0, pero al final terminó con ese gol y con la victoria del Villarreal, pero desde aquel momento la Roma no perdía en casa. No perdía en casa en un partido de eliminación directa. Sí. O sea, aquel partido, la ida, la Roma lo ganó 4-0 en tierras castellonenses, porque es que yo soy de allí, soy de esa zona, y que no pude ir tristemente, pero estuve a punto y lo recuerdo perfectamente. Ganó la Roma 4-0 y es lo que te decía, ¿no? El proyecto lo que necesita son jugadores que se puedan incrustar en el mismo y adaptar al mismo. Siempre habrá ese jugador con el que no acertarás, pues, ese error siempre va a existir, pero tienes que limitarlo, tienes que minimizarlo y tienes que conseguir que ese jugador que fichas, un Federico Chiesa que puedas fichar a día de hoy, te sea útil durante el proyecto, y el proyecto tiene que ir a 3 años, no puede ir a menos, ¿no? Pues no podemos habituarnos a cambiar de técnico cada 2 temporadas, no es bueno para el club. No, para nada. Esta dinámica que hemos tenido durante los últimos años es súper negativa, súper nociva para cualquier proyecto y para cualquier crecimiento. Luego, le suma que hemos tenido más directores deportivos que entrenadores en ese mismo periodo, ya es preocupante. Por eso hacía antes la salvedad de la dirección deportiva incluso en un momento llegamos a no tener director deportivo, se encargó el CEO, si mal no recuerdo era Baldissoni, del club, se encargó con algunos agentes, incluido el Picero, que en paz descanse, de gestionar el mercado y en aquel momento llegaron algunas buenas piezas, llegó Mkhitaryan, llegó Smalling, pero lo que no te puedes permitir es que no haya sintonía y que no haya una línea trazada y que esa línea trazada esté trazada por el que se sienta en el banquillo. Oye, yo quiero jugadores de este tipo, más caros, menos caros, mejores o peores, y pero luego, que vayan todos en una línea. Que no que yo te pido una manzana y me traigas un melón. Exacto, y que sea una manzana que podrá ser de menor calidad de la que te gustaría, pero que sea una manzana, que sean jugadores que te permitan también sostener lo que antes mencionaba de ese nivel, ¿no? De esa base, que juegue quien juegue, tú seas capaz, o juegues contra quien juegues, seas capaz de mantener una línea, ¿no? Trazar algo continuista. En ese sentido, vuelvo al partido contra la Juve. El partido que considero que hacen McKennie y Cambiaso para la Juve es tremendo. Es un grandísimo partido de los dos jugadores que juegan por los laterales, por los carrileros, y que en ningún momento son protagonistas, pero hacen una infinidad de cosas para que sí que sean protagonistas otros jugadores y que la Juve acabe saliendo de allí con un punto en el zurrón. Y eso es lo que nosotros necesitábamos. A veces lo hemos hablado, ¿no? Y hemos hablado, voy a lo más anecdótico, pero seguro que hemos hablado aquí de Savali, que hemos dicho jugador del Brescia, lateral derecho que nosotros no nos sobran, jugador romano, chico, pues a lo mejor es un tipo de jugador que nos iría bien. Pues esa base de jugadores también suman. Ese McKennie, ese Cambiaso, nosotros también los necesitamos. Y es el que necesitábamos tener personificado en Christensen, Cardo, Pocelli, y no lo tenemos. No lo tenemos. Sí, completamente. Y al final yo creo que Christensen es en este momento, no sé, a mí no me desagradó su partido contra la Juventus, no me desagradó su partido el otro día contra el Napoli, jugador que no es el más hábil de todos, pero en este momento lo prefiero, pero evidentemente, que estamos hablando del menos malos entre los malos. Ese es el problema, esa es la cuestión. Ese es el problema. Seguro que todos estamos de acuerdo, pero yo insisto, al final estamos hablando del lateral derecho. El lateral derecho no nos puede costar partidos, es algo más. Sí, completamente. Yo creo que ni el lateral derecho ni nadie nos estuvo costando partidos. Rui Patricio, hay gente que hoy se queja de que Svilar vuelva a salir en el 11 de la jornada.
No, porque la Roma permite mucho. Hombre, la Roma permite mucho. Antes, cuando permitía poco y te disparaban mucho, pues el Patricio no paraba y el portero no era figura. Ahora el portero es figura porque permite. O sea, nunca vamos a estar de acuerdo porque hay gente que le ve, o sea, le busca las manchas al sol y así es muy difícil. O sea, Mira, en ese sentido, David, fíjate, respecto, hago referencia a las puntuaciones de los Patriots de Planeta Roma, a los que los habituales ya conocerán, pero es que Svilar y Pellegrini en esta segunda vuelta llevan más puntos que cualquier otro jugador en la primera vuelta. Svilar y Pellegrini. El único que está cerca de ellos es Dybala, que está cerca de igualar los de su primera vuelta. Pero claro, es que Svilar, insisto, en la primera vuelta nosotros dando esas puntuaciones de 5 al mejor jugador del encuentro 3 y un punto, al segundo y al tercero, en la primera vuelta más de 28 puntos de Llorente y 27 de Lukaku y Dybala no suman nadie. Y ahora mismo, aún faltando 4 partidos para terminar la temporada como mínimo, ojalá sean mínimo y vayamos a un quinto pas, Svilar ya lleva 29. Pues el chico se lo ha ganado, ¿eh? Yo estoy muy contento. Y David, en su día hablábamos que necesitábamos verlo con continuidad para valorar si debía ser el portero titular de la Roma la próxima temporada. Y creo que todos tenemos una respuesta contundente al respecto. Santi, y tú me lo describías muy bien fuera de micrófono mientras íbamos ajustando los temas de la grabación y nada. Hemos venido hablando de todo o nada, pero en realidad estamos a punto de todo o nada, ¿no? Porque se nos vienen unas horas por delante muy importantes, el partido a domicilio en Leverkusen y luego esa final en Bérgamo ante el Atalanta, en un partido que puede definir muchísimo, ¿no? Claro, define mucho, pero si nos ganan los otros dos, tampoco hiciste nada, porque como siempre digo, una cosa lleva a la otra. Y no hacen nada ganando al Atalanta si luego no sumas a 3 contra Genoa y Empoli, que son los partidos que cierran la temporada. Todo o nada, Santi. ¿Qué podemos decir, no? La cuestión es que si no ganas en Bérgamo, partidos contra Genoa y Empoli nos van a dar absolutamente igual, ¿no? Bueno, más allá de querer asegurar la Europa League del año que viene, que no la tendríamos segura, porque alguno que yo he dado por muerto en su día aquí, antes del derbi decir si lo ganamos lo dejamos machacado, ahora nos están pisando los talones. Yo creo que simplemente hay que ir a Leverkusen. Es lógico, que ahora nos planteemos a Leverkusen no vamos con todo porque no tenemos opciones, y es lógico decir que entonces nos reservamos para Bérgamo, que ahí es donde tenemos que rascar las pocas posibilidades que podemos tener de Champions. Insisto, me parece coherente, pero yo iría a ganar a Leverkusen e iría a ganar a Bérgamo. No entiendo por qué debemos decir o debemos entender que una no es posible. ¿Que la primera de ellas es muy complicada? Sí, sin duda alguna. Pero de la misma forma que Mancini no jugó y Llorente y Endika creo que hicieron un buen partido contra la Juventus, creo que otro que hizo buenas 60 minutos fue Baldanzi. Y a lo mejor Dybala no debe salir de titular contra el Leverkusen y solo jugar minutos en el momento en el que veamos que podemos realmente luchar la eliminatoria. Y debe jugar Baldanzi. Y igual debe jugar Mancini y Smalling, que también son una buena defensa y que en muchos partidos nos han dado una garantía, como lo han sido en los cuartos de final contra el Milan, tanto en la ida como en la vuelta. Y el Spinazzola de ahora está dando mejor rendimiento que meses atrás, como decíamos. Por lo tanto, pues no juega Angelino, juega Spinazzola. En ese sentido, yo creo que la rotación que se pueda hacer es la coherente. Y que no por ello debemos entender que estamos tirando una competición. Joder, si tenemos que tirar la competición, es que decidme a qué centrales ponemos. Si Huijsen no está inscrito. Entonces, sí. Por lo tanto, vas a tener que poner a uno de estos, sí o sí. Y dudo mucho que vaya a jugar Rui Patricio y no vaya a jugar Svilar. ¿Que juegue Abraham? Bueno, a mí no me parece que juegue Abraham sea tirar la competición. Entonces, yo creo que tenemos que ir allí a luchar. Se han visto cosas peores en el fútbol y que luego, aunque no saquemos un resultado positivo y que hayamos eliminados, caeremos, insisto y vuelvo a repetirlo, en la quinta semifinal europea en 7 años, y con esa cara y con ese orgullo tenemos que ir a Bérgamo a jugar.
Porque en Bérgamo hemos ganado otros años y lo podemos volver a hacer. Que el Atalanta estará en mejor dinámica que nosotros, pero no es una mejor plantilla que la nuestra. Y yo no tiraría absolutamente nada. Haría una rotación coherente según las necesidades físicas del equipo. Y si Dybala no está para jugar 90 minutos, que no empiece ahí contra el Leverkusen y ya está. Pero luego el partido de Bérgamo a mí es el que me parece fundamental. E insisto que aun ganando en Bérgamo no dependemos de nosotros mismos, porque la Atalanta nos tiene la diferencia de goles ganada, aunque nosotros le podamos ganar allí, y que no se la vamos a recuperar esa diferencia de goles, y tendrá el partido de la Fiorentina, ¿sí? ¿No? Ojalá nos tengamos que poner la maglia viola a final de temporada, ojalá, porque significará que tengamos opciones de entrar en Champions, pero era el objetivo y debe seguir siéndolo, entrar en Champions. A mí no me queda muy claro, pero bueno, entiendo que si ganamos los 3 partidos que quedan, incluido con el Atalanta, al final se definirá por encuentros directos, simplemente ganando 1-0 en Bérgamo y ganando los otros 3. Si terminamos empatados en puntos, la Roma terminaría en ese 5º puesto que daría el acceso a las Champions. Luego se habla, que a mí tampoco me consta, de que de una manera extraoficial u oficiosa, la UEFA le habría dicho a la Serie A, la directiva de la Liga Serie A, también había comunicado al resto de federaciones que si uno entre Atalanta o Roma gana la Europa League, ese puesto no pasaría a otra federación, sino iría al 6º puesto de la Serie A, y la Serie A tendría 6 clasificados a la siguiente Champions. Exacto, lo que normalmente, a eso, ahora para que eso sucediera sería que en la clasificación actual, que va el Atalanta por encima nuestro, aunque estemos igualados a puntos, por insisto, la diferencia de goles, necesitaríamos que el Atalanta gane la Europa League para que su plaza en Liga salte al siguiente, que seríamos nosotros. En este caso, insisto que nos separan 4 puntos con la Lazio. Por lo tanto, yo, de todas, y creo que el equipo lo hará así, y creo que Daniele De Rossi, romano orgulloso, también le entenderá que hay que ir a Bérgamo a meterle un 0-4 al Atalanta, y que no hay más, y que es lo que necesitamos. Y después de lo que ha dicho Gasperini... Pues aún más, David, porque eso sí que me toca las narices. Te lo digo de verdad, porque Gasperini me parece un excelente entrenador. Creo que los resultados en varios de sus equipos, y obviamente en la Atalanta, así lo atesoran. Lo avalan, sí. Exacto, pero es un tío que se pierde por la boca en multitud de ocasiones, pero que cruza líneas que no deben cruzarse. Y el otro día, haciendo de menos la situación que se vivió en Udine con Ndicka, no se puede consentir. Y eso, de verdad, en lugar de tocar las narices con una puñetera blasfemia en mitad de un partido, lo que se tendrían que poner serios serían con declaraciones de este estilo, porque no se pueden consentir. Sí, algo súper delicado. O sea, bromear así o no bromear, porque lo ha dicho seriamente. O sea, él estaba convencido de que no era serio lo que le estaba pasando a Ndicka. Para que la gente, si hay alguien que no está corriente, lo que sucede es que comenta que el partido que ellos tienen aplazado con la Fiorentina se aplazó por un tema serio. Recordemos el fallecimiento de Joe Barone, directivo de la Fiorentina, esa misma tarde en el hotel de concentración en Bérgamo de la Fiorentina, y que ese fue el motivo, y era un motivo serio para el aplazamiento de su partido, no por un código amarillo, que es como se describió, y como también lo hizo otro desgraciado que se pierde por la boca, como fue Claudio Lotito. Incluso peor. Porque Claudio Lotito también tildó esto de código amarillo y lo quiso hacer de menos. Entonces me toca las narices que ahora venga Gasperini. Insisto, y aquí sí que me pongo muy hooligan, sí que pierdo yo un poco la cordura, pero es que no podemos minimizar situaciones de salud de este tipo y no podemos frivolizar con ellas como sí que ha hecho Claudio Lotito y como ahora ha vuelto a hacer Gasperini. No se puede consentir. Ahí sí que hay que poner sanciones. Exactamente. Son declaraciones muy, muy feas, porque es minimizar la vida de una persona, de un colega, de un futbolista al mínimo aspecto. Yo ponía el ejemplo, Santi, que tú lo habrás vivido de cerca, que un futbolista del Racing de Santander
lo han expulsado de la cancha simplemente por mandar a parar un partido, porque un hincha en la grada estaba teniendo un ataque al corazón, se le estaba atendiendo y toda la atención del estadio, de los futbolistas y de todo, estaba focalizada allí. Y el principal, sin más ni menos, le ha expulsado, porque sí, porque ha mandado a, ¿sabe Dios cómo lo interpretó? Sí, lo viví de cerca porque jugaba contra el Elche, que es el equipo de mi ciudad y al que yo estoy abonado. Entonces el partido se juega contra el Elche, y además es que en el acta arbitral el colegiado simplemente dice que lo expulsa porque el jugador se levanta del banquillo y hace insistencia en que se atienda una situación sanitaria en la grada. Es que la describe tal cual en el acta arbitral y con todas sus narices lo expulsa. Pues no lo entiendo, ni lo comparto, ni no sé, me parece que estemos viviendo en el año 2024 haciendo tonterías de este estilo, la verdad. Sí, y al final Gasperini no ha entendido las quejas de gente como Daniele De Rossi, varios entrenadores de la Serie A se han expresado a esto, y el foco y el dedo de la Roma, porque la Roma escribió una misiva directamente, o 2 misivas a la Lega Serie A, y es a lo mal concebido que está la Copa Italia, el calendario y cómo se toman las decisiones, que se toman con el ombligo en el dedo por los directivos que son dinosaurios, y porque al final la Copa Italia no tiene sentido, es una copa aburridísima, que no tiene ningún valor. Lo hemos comentado, y quizás una de las declaraciones que más populares se hicieron en este sentido, también por la voz y el peso que tiene José Mourinho, es esto, que le quitan lo bonito a la copa, de que sí, es pesado, pero que la Roma tenga que ir a jugar con el, no sé, con el San Benedetese, que ha jugado alguna que otra vez en Trigoria, sí. o que tengas que ir a jugar a, no sé, y esto es lo bonito de la copa, y encima, que es una copa que tiene a los líderes de la Serie A fijos en la parte alta del organigrama. Después te pone doble partido, o sea, es una copa que no tiene sentido alguno. Luego pones una final de copa en el medio de la temporada, cuando en todas las ligas medianamente normales se juega al final de la temporada. Haces que los equipos, tus equipos de la Serie A que están compitiendo en Europa, tengan una situación X y no le puedas dar una facilidad. Y lo decía Daniele De Rossi, en la Bundesliga y en la Liga 1, pues simplemente le han adelantado y le han acomodado los calendarios al Marsella y al PSG, se lo han acomodado al Dortmund, al Bayer Leverkusen y tal. Sí, hay que decir, por ejemplo, el caso de PSG, que no se jugó, no se disputó sus partidos antes de jugar contra el Barcelona en la vuelta de los cuartos de final, y ahora contra el Borussia Dortmund también en la semifinal, no han jugado partidos, ni ellos ni el Marsella, por ejemplo, que juega contra el Atalanta. Sí que se juega en Bundesliga, pero hay algo peculiar, En Bundesliga hay un tramo de temporada en el que no se juega partidos por invierno. Tampoco hay muchas jornadas entre semana, justo por lo que voy a decir ahora, que es que en ambas competiciones, en la primera ya desde hace tiempo, que es la Bundesliga, y en la segunda, en la Ligue 1 francesa, se ha implementado este año, son 18 equipos. Que yo de esto hace mucho tiempo que opino que deberíamos ir a ligas de 18 equipos y no de 20, porque con los calendarios que tenemos pues es aún más fastidiada, ¿no? Las copas con semifinales a ida y vuelta, como es Italia o en España, tampoco las compro. Lo siento, pero no lo compro. Para eso prefiero una copa como la inglesa, ¿vale? O la alemana, que sí que empiezas a jugar contra equipos de inferior categoría y a lo mejor te eliminan, como le ha pasado al Bayern las 3 últimas temporadas, en primera o segunda ronda. Pues oye, haberlo peleado. En su día al Madrid, al Barcelona, en la Copa del Rey, cuando esto pasaba, también sucedió. A uno con el Alcorcón y al otro con el Novelda, que son equipos, el Alcorcón, que sí que ha hecho mucho más carrera en categoría profesional, pero el Novelda ni muchísimo menos. Entonces, joder, pues yo, sinceramente, ¿cómo concluiría todo esto que me acabo calentando? Hablábamos muchas veces de la cualidad de José Mourinho en motivar al equipo, ¿no? Pues yo, si fuera Daniele De Rossi, el vestuario de la Roma lo tendría empapelado con las declaraciones de Gianpiero Gasperini, con la petición de la Roma de aplazamiento de partido contra la Udinese sin que se haya concedido, y con todo este tipo de noticias
lo tendría bien peleadito todo. A ver si nos ponemos todos en la cabeza que hay que ir a Bérgamo y darles lo que se merecen. Sí, sin duda es un partido de todo o nada, porque evidentemente cambiarán las prioridades, cambiarán las condiciones de mercado y cambiarán muchísimas cosas, patrocinios, pretemporada y muchísimo cambiará para la Roma competir o no en Europa League. O sea, yo quiero a la Roma en Champions, evidentemente, pero ante todo también quiero a la Roma siempre compitiendo en Europa. Para mí, una Roma sin Europa, siempre lo digo, sobre todo en el chat de los Patrons, cuando hablamos de que es una temporada fallida o no, para mí una temporada sin Europa es una temporada fallida, porque al final competir en Europa te hace elevar el nivel, te hace tener más visualización, te hace competir a ciertos niveles que al final, si juegas Europa League o Conference es menos, pero no deja de ser competir a ciertos niveles y enfrentar otros tipos de fútbol y otras situaciones que siempre te van a hacer crecer, evidentemente, que estar jugando cada semana. Nosotros en ese sentido, David, a falta de 9 puntos por disputarnos, aventajamos en 9 puntos al Napoli, que sí que le tenemos el duelo directo ganado, porque ganamos el partido contra el Olímpico y empatamos en el Olímpico, y empatamos en el Diego Armando Maradona. El único que puede quitarnos esa plaza europea este año es la Fiorentina, en el caso de que recuperando su partido contra el Atalanta ganara y nosotros no ganáramos ninguno de esos 9 puntos aunque nos quedan en la Serie A. Ahí podría llegar a peligrar, pero se puede decir que virtualmente somos equipo europeo. Lo que sí que quiero es que nuestro mínimo, y esto es complicado porque la Serie A es muy competida, pero nuestro mínimo debería ser Europa League y nuestra aspiración debería ser, y nuestro objetivo debería ser Champions League. Y para mí no será un fracaso si no llegamos a Champions, pero será, aún llegando a semifinales, será una temporada salvada y nada más. Y creo que ya el cuerpo te pide, aunque hayamos ganado un título europeo hace bien poco, el cuerpo te pedía un objetivo y no una temporada de transición como acabaría siendo esta si estuviéramos en Europa League y no en Champions. Sí, sin duda alguna ha sido una temporada que se trastocó por el camino y que no ha sido fácil. Yo creo, Santi, que también esto un poco se empieza a sentir en los jugadores, la tensión, todo lo vivido, la exigencia del cambio de entrenador, porque también Daniele De Rossi pide ciertas cosas que José Mourinho no pedía, y yo creo que estas exigencias que Daniele De Rossi en algún momento lo comentó, de hecho lo comentó llegando a la Roma en su primer partido, creo que fue tras el Hellas Verona o tras el Inter, comentó que tenía que pedir disculpas a los muchachos porque le había puesto el pie en el acelerador para hacer ciertas cosas y cambiar ciertas dinámicas que se notan en el campo a la hora de jugar y de ofrecer ciertas cosas que el equipo se lo siente. Hablando todo esto de una pretemporada que también estuvo trastocada porque estaba planeada de una manera, terminó siendo de otra, con prisas, apuros, rivales que se tuvieron que buscar a última hora y salió como salió. Yo creo que ha sido muy atropellada la temporada en general y esperemos que los tiempos, las planificaciones y las organizaciones de cara a la próxima temporada sean mucho mejores para poder ver mejores cosas. Bueno, creo que ya sí hemos llegado al final. Hemos hablado, como tú bien dicho, de todo o nada. Había mucho contenido, nos costó un poco organizar, no teníamos una idea, pero al final terminó saliendo otra. Para resumir, creemos que fue positiva la presentación de la Roma ante la Juventus, que es un partido que al final no se gana, pero que está presupuestado porque sigue siendo la Juventus. Y yo creo también un poco, Santi, que le apretaba el zapato a la Juve, le aprieta el zapato a la Juve de Allegri, porque todavía no están confirmados en Champions. Probablemente lo estén ya la próxima fecha, donde va a recibir una Salernitana en casa, que estuvo a punto de hacernos el favor ante la Atalanta en Salerno, en el Arequi, pero que sería una sorpresa que la Juve no concretara los 3 puntos en casa en el Alianza ante la Salernitana, que ya está descendida, y yo creo que también esto influye un poco en el partido. Y luego, oye, voy a volver a ser pesado con una idea, y si alguien me quiere escribir que soy un pesado en los comentarios, tiene vía libre para ello. Pero vimos a una Juventus, a los que la hemos podido ver con cierta seguridad,
yo no tengo rubor en decirlo, ¿eh? Vimos a una Juventus bastante por encima del nivel de algunos partidos que le hemos visto en esta Serie A, del nivel medio que ha exhibido en esta temporada. Y alguien... Incluso me atrevo a decir incluso, Santi, disculpa que te interrumpa, que es la mejor Juve que he visto desde enero. Pues muy probablemente porque ha sido un equipo que ha parecido que ha vivido sus partidos en pleno letargo y sin embargo contra la Roma, insisto, tuvo una fase muy buena de encuentro y no fue tan rácana como habitúa a ser. Porque era un equipo muy encerrado atrás y en este sentido, insisto, presionó muy bien arriba y la primera parte, sobre todo, y inicio de la segunda parte, se lo complicó mucho a la Roma hasta el minuto 60, que creo que la Roma tuvo muchas dificultades realmente para crear juego desde atrás en sus reinicios, pero que luego acabó embotellando a la Juve a base de cierta presión alta y robar y en disputas de segundas jugadas. En definitiva, lo que quiero decir es que si la Juve sale a jugar con ese ánimo contra la Roma, también es por el rival. Y no quiero hacer de menos al Cagliari, pero contra el Cagliari la Juve sale a jugar de una forma y contra la Roma sale a jugar de otra. Y esto no nos tiene que hacer lamernos las heridas. No se trata de llorar a la llorería. Se trata de saber, que contra nosotros todos quieren hacer un buen partido. Claro que sí. A lo mejor alguien me dirá, Santi, igual te estás flipando un poco en este programa. Pero es que creo que a veces se acabó el partido contra la Juve y decimos, lo podríamos haber ganado, lo podríamos haber perdido. Qué bien ha jugado la Juve. Perdón por la expresión, pero qué putada que la Juve ha jugado el mejor partido de los últimos meses contra nosotros. Tendrá un motivo esto también, ¿no? Que la Juve quiera ganar en el Olímpico. Que luego venga otro, yo qué sé, me da igual, el Lecce, y te haga un buen partido en el Olímpico. Tendrá un motivo todo esto. Y es el que la Roma no deja de ser uno de los grandes equipos de Italia y ganarle a la Roma, además de que cuesta, tiene su satisfacción también, ¿no? No solo en la tabla, sino emocional y para los aficionados de los equipos rivales. Vimos una muy, muy buena Juve. Y bueno, pues podríamos haber ganado, cierto. Yo creo que a nivel general la nota no es mala contra el partido de la Juve, ni mucho menos. Lo único que sucede es que nos queda lo que he dicho al principio del programa, que no hemos ganado un partido contra la Juve, tampoco contra el Milan, tampoco contra el Inter, tampoco contra la Fiore, y eso pesa, pero no por el partido contra la Fiore. Contra la Juve. Creo que todos ahora mismo firmaríamos tener uno de los dos partidos la temporada próxima contra la Juventus, como este último que hemos protagonizado, igualmente contra el Inter con el mando de De Rossi, la segunda parte de la Fiorentina en el Artemio Franchi. Yo creo que en esos duelos todos firmaríamos como mínimo tener algo muy similar la próxima temporada en uno de los dos partidos, con lo cual la línea es positiva, pues lo que pasa es que hay que ser más contundentes y hay que rematar, nos falta colmillo. Sí, Santi, y si queremos ver la parte más positiva de todo, al final del partido contra la Juve podemos decir que pues segunda temporada consecutiva que la Juve no gana en el Olímpico, y esto tampoco es que podamos sacar mucho pecho de esto, porque la Juve es la Juve y ha sido una dominadora en lo que va a decirlo de la Serie A, y en el Olímpico ha ganado bastante, y nosotros tampoco es que le hemos ganado mucho, ni incluso en Dele Alpi. Pasaron temporadas Dele Alpi y el Allianz. Recordaba Dele Alpi por aquel gol de Jon Arne Riise, pero o sea, nos costó muchos años sacar un resultado positivo de visita a la Juve. Lo hicimos en aquella temporada del COVID, en aquel último partido de la última jornada, donde ya la Juve de Sarri no se jugaba nada y logramos sacando una victoria. Pero no es que la Roma pueda decir muchos años de esta década que ha pasado 2 temporadas sin perder con la Juve en casa, y es cierto, ¿no? Por lo tanto, siempre quedémonos con lo positivo. Lo positivo es que hemos terminado el programa, hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por escucharnos. Siempre déjennos sus comentarios, sus opiniones, suscríbanse, compartan. Y para terminar, Santi, tu 11 para el partido contra el Leverkusen. Así rapidito, una de las tuyas. Pues yo me decanto por Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Paredes, Cristante, Pellegrini y te diría Baldanzi, Abraham y el Shaarawy. ¿Por qué Smalling y no Indica? Porque entiendo el momento de la temporada con esas rotaciones que yo te decía. Creo que no perdemos en exceso.
creo que Smalling para defender nuestra área nos puede venir bien y que en un principio, siendo el partido en Alemania, vamos a entender, como hizo referencia también Daniele De Rossi después del encuentro contra la Juventus, en cuanto a que había charlado y le había pedido un consejo a Massimiliano Allegri, le había dicho que se pueden marcar goles incluso hasta en el minuto 60, ¿no? Creo que De Rossi va a entender que el partido no es inmediato, no hay que marcar en los primeros 10 minutos de encuentro, sino que se puede dar de muchas formas y que una de ellas puede ser más bien guardando la ropa y contragolpeando que yendo a por el partido a calzón quitado, porque es un escenario en el que nos podrían caer demasiados goles digamos con esa predisposición de atacar y defender poco. Indica, creo que versus Smalling nos da mucha más salida de balón, creo que también es un central mucho más corrector y por lo tanto con espacios es el idóneo, pero tengo muchas dudas de que la Roma vaya a jugar con demasiados espacios, porque insisto, el Leverkusen en su campo, en el Valle Arena, es un equipo muy muy habituado a dominar los encuentros y a jugar en campo rival, y aunque la eliminatoria la tenga de cara, creo que van a tener fases del encuentro en el que así sea y que nosotros tengamos que sufrir para defender nuestra portería. Sí, esto fue uno de los debates más grandes que hubo en el post Roma Leverkusen, de la manera que tenía que jugarle Daniele De Rossi, que era como jugó la Roma de Mourinho en Alemania, que la Roma de Mourinho en Alemania jugó así, como tú estás comentando ahora, que muy probablemente lo haga también la Roma de De Rossi, pero que en el Olímpico la Roma de José Mourinho no jugó como jugó en Alemania. Pero es que en Alemania, yo doy por hecho que no haremos algo similar a lo de Mourinho, una por el resultado, pero dos porque es que con aquel partido de las semifinales del año pasado literalmente pusimos un autobús, acabamos colgados de larguero achicando aguas de una manera exagerada, y creo que lamentablemente el resultado no nos da para entender un partido de esta índole. Claramente. David, déjame hacer un breve comentario para finalizar y cerrar el programa, y es simplemente, nada, una chorrada muy grande, pero que seguro que todos los que han llegado hasta aquí con nosotros también entenderán, y es que dediquemos el programa al Grande Torino, del que se acaba de cumplir 75 años de su trágico accidente en Superga, y fue uno de los mejores equipos históricos de Italia, que al final es del fútbol que nos ocupa, y dos, al Flaco Menotti, un entrenador que en su día creo que sí que fue muy influyente para el fútbol, y que también pues nos dejó hace pocas horas, realmente, hace pocos días. Sí, el Flaco creo que es un paradigma y uno de los de esos entrenadores que fueron progresistas en su época y que su impronta está ahí para todos, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo. Yo creo que es bonito recordar a Menotti. En su momento vino a Cuba y yo lo pude ver a cierta distancia en una conferencia que dio y tal, que fue muy, muy bonito. Así que dicho esto, las cartas están echadas. Estaremos jugando el próximo jueves en Alemania contra la máquina del Leverkusen, un equipo en un estado de forma inmejorable, y que intentaremos al menos rayarle la pintura. Luego estaremos visitando Bérgamo, y entre partido y partido seguramente llegará un nuevo programa para comentar, ya poniendo el foco y volviendo a la habitual tendencia de programas nuestros para comentar ese Roma-Atalanta y lo que nos dejó el partido contra el Leverkusen en Alemania. Así que sin más dilación, muchas gracias a ti, Santi, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, y recuerden siempre, como les digo, suscribirse, compartir, dejar sus comentarios, opiniones, y si quieren ser Patreon de Planeta Roma, patreon.com/Planeta Roma, y encontrarán nuestro espacio para que tengan contenido extra, acceso a nuestro grupo de WhatsApp y sobre todo apoyar el trabajo, la dedicación y las horas que le ponemos con tanto empeño a nuestra querida llamada Roma, que no siempre es muy benévola con nosotros, pero nosotros es nuestra pasión. Siempre, como dice aquella frase de esa película, El secreto de sus ojos, un hombre puede cambiar de todo, de pasión, puede cambiar de todo, de mujer, de casa, de carro, pero nunca puede cambiar su pasión, nunca puede dejar de seguir a su equipo de fútbol. Así que sin más dilación, Forza Roma, y nos estaremos viendo en las próximas horas. Chao.